En un día de clima desapacible, mirá qué palabra que usé, Imanol, comenzamos tu columna de lecturas entierros. Nana para el cachorro de Gato Montés. Cachorro mío, dormí entre las raíces del lapacho. Dormí, cachorro mío, no te asustes, ese perro de casa no puede hacerte ya más daño. Dormí, cachorro mío, que tu madre te hizo cunita de hojarasca. Te peino los pelitos de tu lomo todavía erizado. Dormí sin miedo, mi hijo, que las fauces ya no pueden apretarte. Ya está, cachorro mío, ya pasó. Te lambo todo el cuerpo, olé esa baba de mastín, a mi saliva, a miedo, y debajo del miedo y mi saliva va quedando en la papada tu último olorcito de cachorro. Dormí, mi tigrecito, que tu mamá te cubre con una mortaja de hojarasca. Bueno, quería empezar la columna de hoy con un poema de Fabián Yausás, que es el poeta al cual voy a acercarles un poco en la columna de hoy. Fabián es un poeta que nació en Buenos Aires en 1969 y se radicó en Corrientes, en Laguna Soto, cerca de la capital correntina, en 2001. Desde ese momento, qué grande que son, Ipón. Desde ese momento nunca más se fue. Y lo mejor de todo fue que gracias a las sofistas el lunes pude hacerle una entrevista. Lo contacté y pude charlar con él el lunes y estoy re contento de haber tenido esa entrevista con Fabián. Una alegría despertarse a la mañana a hablar de literatura. Estuvimos hablando casi 1 hora y media. Así que quería contarles un poquito de él y traje ciertos clips después que voy a ir pasando, que tomé como partes muy importantes de la entrevista. Fabián tiene editado 2 libros de poesía, porque después Fabián ha escrito también ensayos y tiene libros de cuentos, tiene hasta un cuento que es narrado, que está en internet, que se llama Brackets, que es sobre un yacaré al que le ponen brackets. Tiene novelas, tiene trilogías de novelas que están inéditas, es un escritor muy prolífico y yo centralmente lo conozco por su poesía, por estos 2 libros de 2015, Laguna Soto, y su libro más reciente, que es de 2019, que es Para que la ternura. Centralmente yo quería hablar de Para que la ternura, que es un libro que salió el año pasado por Editorial de Acá. Editorial de Acá es una editorial de Villa Mercedes. Está a cargo de Nancy Toselli y tiene como asesor editorial a Franco Rivero y como diseñador a Juan Pablo Giusepponi. Para que la ternura está enmarcado dentro de Editorial de Acá en una colección que se llama Series Cherogapé. Voy a contarles más o menos qué es esto de Series Cherogapé. Locución guaraní que significa mi hogar en donde vivo. A diferencia de las formas equivalentes en español, hogar, casa, vivienda, esta incluye la relación que el sujeto tiene con la construcción y según este vínculo tiene una forma diferente de referirlo. Si habita o no allí, si la casa es suya, si pertenece a otro y si ese otro es conocido o desconocido del sujeto que habla. Por ejemplo, taperecue significa casa abandonada y se usa cuando hay distancia entre el emisor y la vivienda. En cambio, tapera significa casa vacía, sin nada. Droga, hogar de otro, y estas formas se usan cuando entre esta y quien habla hay proximidad. De Acá considera que títulos y poetas de esta colección tienen esta relación estrecha e íntima con quienes leemos su poesía. Así, Para que la ternura es un libro que está dividido en 2 partes. La mayor parte del libro está compuesto por nanas, como la nana de La cría del gato montés que leí recién. Y es un libro centrado en esta cuestión como amorosa. En la entrevista a mí Fabián me decía que las nanas o la ternura para él era este sentimiento
de alguien que va acunando a alguien hasta que pierde el sentido y se duerme, digamos. Esa es la ternura, acompañar a alguien hasta el momento del sueño. Con Fabián, ahora quería pasar a los clips de la entrevista. Con Fabián estuvimos hablando, por ejemplo, ya que él escribía en diferentes géneros, la diferencia entre poesía y narrativa. Le preguntaba yo si él creía que había una diferencia entre escribir poesía y escribir narrativa, y cuál era esa. Así que quería pasar este clip. Un poema que se llama Legado, que dice: ni con Alzheimer mi viejo olvida su rencor en presente a Perón, al peronismo, como si el tiempo, el Alzheimer, no hubiera sucedido. Mi vieja también es antiperonista, porque con sus aportes, Evita o Cristina, a veces las confunde, les da jubilación a las tanas del barrio que nunca trabajaron. Siempre se las agarra con las tanas del barrio que nunca trabajaron. El antiperonismo es parte de mi vida, de mí. No sé qué hacer con tanto odio encima. En los dos textos trabajo con la perplejidad. Cuando escribo poesía siento que yo estoy como mucho más expuesto, es decir, la distancia entre el primer texto de narrativa, no sé si están bien logrados o no. Digo, yo creo que un texto bien logrado, un poema, es, o sea, si en el lector genera una emoción similar a la que surgió en quien escribe, bueno, estará bien logrado. No sé si estos dos textos están bien logrados. Lo que yo sí tengo claro es que cuando trabajo con la poesía, trabajo con un yo, o sea, ese mi viejo, digamos, como mucho más expuesto, más a flor de piel, más desnudo, si querés. Siento que hay un trabajo con la intimidad mientras escribo, mucho más profundo y sincero cuando escribo poesía, y como que la narrativa me permite poner más filtros entre la emoción, la biografía y la historia. Hay veces que, por eso, bueno, yo no, la verdad que, o sea, no me siento un escritor profesional, soy un escritor amateur, porque de alguna manera los sentimientos que se me van presentando como urgentes, veo la forma que me resulta más amigable para poder decir algo a través de la palabra escrita. Pero no tengo el oficio de decir, bueno, estoy trabajando en una novela, estoy trabajando en un libro de cuentos. Bueno, digo, sí me surgen urgencias vitales y sí la necesidad de escribir. Creo que la escritura de poesía surge en momentos de una mayor intensidad y una mayor necesidad de explorar un aspecto a través de la escritura. Y a la pregunta que vos hacías respecto de los géneros, para mí los géneros, por ahí, bueno, he trabajado con algún ensayito, pero básicamente lo que yo escribo es narrativa y poesía, tienen que ver con una distancia entre la emoción y la forma, ¿sí? Cuanto más cerca está la emoción y mi subjetividad de la forma, más me acerco a la poesía, y cuanto más distancia, más filtros, más como sí formales puedo poner entre mi emoción y la forma, me acerco más a la narrativa. Bien. Buenísimo ese fragmento de la entrevista, me encanta. Quería dejar de paso el poema que Fabián lee en ese momento como para ilustrar su concepción de la poesía, que es esto, digo, mientras más está cercana la emoción a la forma, es en la poesía. Me parecía como una muy buena forma de pensar los géneros. Y quería volver un poquito al libro de Fabián, a los libros de Fabián, o a la poética de Fabián. La poética de Fabián está muy, muy atravesada por el paisaje correntino, principalmente por el paisaje en el que él habita,
que es esta laguna Soto, que está muy cercana a la capital correntina, como ya les decía, y en Para que la ternura también de vuelta vuelve este paisaje muy característico de su hábitat, podríamos decir. Y también aparecen en todas estas nanas animales, es como que hay esta cuestión infantil con el animismo de los animales, ¿no? La nana para el cachorro del gato montés, la nana para el cachorro para la cría de carancho, un poema yurumí, que es el yurumí es el oso hormiguero en guaraní, al yetapá, que es un pájaro allá de la zona. Entonces, en relación a esto, yo le preguntaba en la entrevista a Fabián, cuál es su relación, o la relación de la poesía con el paisaje, o la relación de la poesía con la región en la que habita, y lo que me respondió es lo que está en el clip número 2. Quisiera, ahí ya lo va a pasar Nipom. Pero está muy interesante porque en ese clip retoma a Juan L. Y en la entrevista fue muy chistoso, nos tuvimos que reír porque me dice Fabián, voy a citar a un coprovinciano tuyo, a Juan L. Ortiz, me dice. Yo le digo, pero Fabián, claro, yo soy correntino, Fabián, y bueno, van a escuchar que al comienzo del clip Fabián está como un poco tentado, así que ahí lo vamos a escuchar. Igual voy a hablar un poquito, o sea, cuando Juan L. se asienta y escribe, por ejemplo, el Gualeguay, que uno podría decir, bueno, es un riacho, es un río menor, si se quiere, es un río regional, o sea, un entrerriano puede valorarlo, pero no es el Amazonas, el Paraná o el Uruguay, ¿no? Y el tipo, como que encuentra en ese río, que es el río al cual él va, ¿sí? Fui al río, ¿sí? Encuentra ahí una clave de una universalidad. Y a mí me parece, a mí me parece que yo no puedo. Entonces, vuelvo a la anécdota, digamos. Juan L. describe un riacho menor en un librazo que es el Gualeguay, y en realidad no está hablando de un riacho regional que valoran los entrerrianos. Está hablando de una subjetividad en un encuentro singular con un paisaje, y está, a partir de un riacho menor, está poniendo una temática universal. Volvemos a esto de Tolstoy, si querés ser universal, pinta tu aldea. A mí me parece que como la trascendencia del regionalismo, ¿por qué la cuestión del regionalismo a mí me preocupa estéticamente? Porque acá en Corrientes hay como una tradición de una escritura amparada en lo regional que en definitiva es conservadora, y creo que lo peor que le puede pasar a la poesía es ser conservadora de temáticas, conservadora de ciertas formas, conservadora en definitiva de unos valores. Muchos escritores y escritoras creen que escribir bien es escribir poesía rimada, escribir con una estética modernista, llenar un poema de adjetivos, digamos. Entonces, bueno, esto vuelve una estética avejentada, y como toda estética que envejece, que perime, pierde fuerza expresiva. Entonces, me parece que eso es lo peor que le puede pasar a una producción estética. A cualquiera, digo. Al cine, a la pintura, a cualquiera. Entonces, a mí cuando se habla de regionalismos, sobre todo cuando se asocia estos regionalismos con preservar ciertas formas tradicionales de decir,
me parece que se enriquece una propuesta estética. Y entonces, me parece que hablar e introducir la subjetividad en un paisaje minúsculo, lejos de convertirse en una propuesta regionalista, puede ser una propuesta universal y puede ser leída por un lector coreano que pueda estar leyendo el Gualeguay y vibrar si alguna vez se ha sentado a tomarse un té frente a un río menor de Corea, digamos. O sea, digo, estoy imaginando algo que le puede pasar a un coreano leyendo a Juan L. Bien. Ese clip me parece recontra interesante para pensar, digo, cuando le preguntaba en la entrevista a Mara, hace unos programas atrás, cuando le preguntaba en relación a la poesía, a si había algo que se podía llamar literatura entrerriana, o cómo podemos pensar esta cuestión de la región o de la zona y su relación con la escritura, me parece increíble cómo lo pinta Fabián. Digo, cómo pensar que la poesía es, en cierto modo, el encuentro singular de una subjetividad y un paisaje, digo, donde lo que aparece en la literatura nunca es un paisaje, podríamos decir, que existe. Eso me da pie para introducir a un poeta que es un gran poeta que ha sabido muy bien llevar adelante esto, que es Francisco Madariaga, un poeta ya de Corrientes que era amigo de los surrealistas y del cual Fabián es un gran lector. Así que durante la entrevista estuvimos charlando sobre él y esta pregunta también un poco surgía en relación a esto. Él, ya después la entrevista, lo recuerdo, va a estar en YouTube entera, yo la voy a subir, eso no va a haber problema para el que quiera escucharla entera. Yo entera. después quiero leer un poema. Bueno, Angelina, qué bien. Y Fabián dice que Madariaga pasa esto, es inclasificable porque no se puede encuadrar en ningún movimiento y a la vez lo que Madariaga hace en su poesía no es reproducir a Corrientes de un modo surrealista, sino que es el encuentro de este nombre, Francisco Madariaga, con el paisaje de los esteros, por ejemplo. Entonces, cada poeta, creo yo, inventa un paisaje que no existe. Ahí podríamos, no sé si decirle paisaje de la infancia o no, digo, en el caso de Fabián es un paisaje. Es el encuentro de Fabián, por ejemplo, con el paisaje correntino ya en su adultez. El primer libro de Fabián está muy atravesado por la lectura de Madariaga. Laguna Soto es un libro que tiene epígrafes, de 3 epígrafes de Madariaga. El libro está dividido en 3 partes. Y es un libro, para mí, bastante experimental en cierto punto, porque es un poemario enciclopedia, se presenta así, ¿no? Laguna Soto, enciclopedia. Y yo lo que le preguntaba, que va a aparecer en el clip número 3 ahora en un ratito, es cómo era su relación con los escritores que lee, digo, con los autores que él lee, para después poder desplegarlos en un poemario, porque este primer poemario está completamente atravesado por la poética de Madariaga, y el segundo, ya en el nombre Para que la ternura, es un nombre que nos envía inmediatamente a Arnaldo Calveira y sus cartas para que la alegría. Es más, el libro abre con el último verso de la primera carta de Calveira, el primer poema de Calveira, que dice y no sabía que estaba triste hasta que me pidieron que cantara. Exactamente. Ahí lo acabo de leer. Entonces, quisiera pasarles este último clip donde Fabián nos habla de la relación con Calveira para escribir Para que la ternura. En Para que la ternura es otro proyecto y la emoción que se me vuelve urgente es precisamente la ternura, ¿sí? O sea, como para mí la metáfora de la ternura es acompañar a alguien mientras se va durmiendo, mientras va perdiendo la conciencia. Por eso, bueno, yo hacía mucho que tenía muchas ganas de escribir nanas y bueno, me saqué las ganas de escribir nanas con Para que la ternura. Y desde la primera vez que leí Calveira, Calveira es un escritor que a mí me enternece, quizá por
te cuento una anécdota de Calveira. Ah. Yo la primera vez que leí Calveira, no sabía que era entrerriano. O sea, agarré el libro de Calveira y dije, a ver, así medio en una librería, agarré un libro de Calveira, a ver qué onda este Calveira. Empiezo a leer y escribía con la tonada de mi vieja. Mi vieja es del campo, de Colonia San José, del campo de Entre Ríos. Después me entero que el tipo, o sea, a los 18 años se fue a vivir a Francia, vivió en Francia que en Entre Ríos. Pero yo lo que sentía, desde la primera vez que leí Calveira, es que su segunda lengua, que era el francés, no le había hecho perder esta tonada, ¿sí? Esta tonada entrerriana, que era la tonada que yo le escuché a mi vieja, ¿sí? O sea, mi vieja se va en la década del 40, ¿sí? Se va, o sea, el aluvión zoológico que se van a Buenos Aires, porque en el campo no tenían cómo sobrevivir. Y encuentro en Calveira esa tonada, ese arrullo de esa tonada que me conmovió. Y desde que leí Calveira, o sea, mi ilusión era, qué bueno componer un poemario con Calveira como primer violín. Y bueno, me saqué las ganas para que la ternura. Bien, esto que Fabián dice de sacarse las ganas de escribir un poema con Calveira como primer violín, es porque en la entrevista él me contaba que él siempre escribe poemarios con los autores que lee como primer violín en una orquesta. Yo de orquestas no soy un gran conocedor, no soy un experto en orquestas, pero él decía que el primer violín es el que marca el ritmo de toda la orquesta. Entonces él decía, bueno, para mí cada poemario tiene un primer violín, el primero es Madariaga, Para que la ternura es Calveira, y entonces el poemario está como a tono con la poética de cada uno. ¿Querés leernos el poema que tenés ganas de leernos, Angelina? Sí. La garza practica el ataque de la grulla como en Karate Kid. Respira muy profundo, se mentaliza, alza una pata y arroja la patada, cae despatarrada como garza en el agua. La garza no se desanima, respira muy profundo, se mentaliza, alza una pata y arroja otra patada. Sostiene el equilibrio, no cae despatarrada, contempla su imagen en el agua, no ve lo que esperaba. La garza ve una garza, no una grulla, ni una karateca grulla de película. Así anda todo el día a las patadas contra su reflejo, buscando convertirse en personaje. La garza karateca. Sí, tiene una Fabián musicalidad la poesía de Fabián. Además, desde que comenzaste la columna, todo el tiempo recordé un libro que voy a decir quién me lo regaló, no creo que nos esté escuchando, Estela Armanasco, que era nuestra vecina, y yo era chica, tendría 7, 8 años, y me regaló un libro que era Cuentos con animales, y todos eran cuentos tristes, así que yo lloraba mientras leía todos esos cuentos, así que le mando un abrazo a Estelita, no sé si nos escucha, pero cuando comenzaste a hablar, porque hay muchos animales en las poesías, sí. Y después quedé intrigada con lo de los brackets del yacaré. Es precioso, no me acuerdo, está en una audioteca que creo que es del Ministerio de Cultura de Corrientes. Si uno pone Fabián Yauzás brackets en Google, sale, está leído por una mujer y es un cuento muy chistoso, digo, es muy hermoso. Por eso digo que está muy bien. Mi hipótesis es que este libro tiene mucho de lo infantil, y es un libro totalmente infantil, o la primera parte al menos, porque la primera parte del libro está dividido en nanas para animales o poemas para animales, y ya en el segundo libro empiezan a aparecer, digo, la figura del padre, la figura de la esposa, hay como todas otras figuras que ya podríamos pensar están como un poco más alejados de lo infantil, pero siempre en el tono de la ternura. Pero la primera parte tiene mucha fuerza porque vos imaginás todo el tiempo lo que él describe. Y bueno, el título me recuerda a mi querido Fernando Ulloa, que de la ternura hizo toda una categoría psicoanalítica, sí, maravilloso. Sí. Bueno,
Podemos ir, me parece, dejando acá. Los recomiendo fervientemente la lectura de Fabián. La entrevista va a estar subida a YouTube. Está cortada en una parte por estas cuestiones de la tecnología. Sí. En una parte Zoom no grabó y quedó como justo una parte en que Fabián hablaba del guaraní, porque Fabián es un gran conocedor de la lengua guaraní. Sí, ahí tiene un glosario de términos. Sí, exactamente. Siempre él en sus libros agrega al final un glosario de términos en guaraní, que él habló mucho del guaraní. La verdad es una lástima haber perdido esa parte de la entrevista porque era muy rica, pero yo les voy a subir un link a una revista donde él publicó un ensayo que se llama El tesoro de la lengua guaraní, y él retoma muchas de las ideas y de las anécdotas que él había contado en esa parte de la entrevista, que por desgracia no se pudo grabar, pero están ahí, digamos. Así que bueno, nos vamos yendo un poquito más arriba y hasta el próximo viernes.